Buenas tardes, yo me llamo Jair Antonio Tejeda Guisasola, soy de octavo semestre y yo les voy a hablar del estudio de trazo. Bueno, una vez que se termina con el estudio de ruta, se van a seleccionar zonas para continuarse evaluando, ya sea porque el terreno no fue de fácil exploración u otros factores. Dicha selección se determina por el criterio del ingeniero, pues durante el recorrido y análisis de carretera determinará los puntos claves que deben ser analizados con mayor detenimiento para que la obra salga lo mejor posible. Bien, entonces el estudio de la ruta ya define por dónde será la zona más viable para construir la carretera, y con ayuda de la topografía se procede a realizar el estudio de trazo, que, de forma explícita, sería donde se comienzan a marcar las alineaciones, las curvas, entre otras partes geométricas de la futura carretera. Otros criterios que son importantes para considerar en el estudio de trazo son qué tipo de vehículos se considera que circularán con mayor frecuencia, así como los radios mínimos de curvatura en donde se requiera. Y bueno, sobre estos dos criterios daré un pequeño ejemplo, que no me refiero al hecho solamente si transitarán carros pequeños o grandes, sino que me refiero a la longitud de los vehículos, porque un autobús de pasajeros requerirá más espacio para poder tomar bien una curva que un coche o camioneta particular, los cuales requieren de un menor espacio. Otro criterio es sobre las pendientes máximas que se pueden emplear y que, obviamente, no sea una carretera muy empinada para que los vehículos que suban no tengan inconvenientes. Mencionando las pendientes, hay dos trazados que influyen en qué tan notables van a ser, y son el trazado en terreno plano, que es independiente a la gradiente, que tal vez no sea completamente plano, pero las condiciones en esos terrenos son más favorables y nos permiten tener mayores opciones en cuanto a qué pendiente queremos darle a la carretera. Por otro lado, tenemos al trazado en terreno accidentado, controlado por la gradiente, en donde el terreno debe ser más manipulado, por así decirlo, porque habrá zonas en las que las pendientes sean mayores a las permitidas, por lo cual deberá removerse tierra o rellenarse. Ahora, una vez que se identifique el terreno de cada tramo de la carretera, comenzamos con el trazo como tal, empezando con el levantamiento de poligonales de estudio, con ayuda de una cinta métrica o por medio de la taquimetría. Y bueno, la taquimetría no es más que una metodología para medir de forma indirecta las distancias horizontales y niveles de una zona de interés. Generalmente se usan cuando no es muy importante ser precisos, aunque claro, debe de haber cierta tolerancia. Se ocupa para este caso el uso del teodolito, el cual nos da la ventaja de que se puede mover de manera tanto vertical como horizontal, a diferencia del nivel, que solo se mueve de forma horizontal. También usamos el estadar. Bueno, este método es el más usado cuando el terreno está muy accidentado, pues el uso de la cinta es más difícil, ya que si las tiramos para medir, al ser de un terreno accidentado, habrá obstáculos que harán que las medidas sean más alejadas a la realidad o tolerancia permitida. En los trazos debemos tomar en cuenta la línea de gradiente en un plano, la cual nos ayudará a proyectar la línea poligonal. Pero antes debemos de conocer la pendiente y la equidistancia de las curvas de nivel. La línea de gradiente se representa siempre en porcentajes. Y bueno, la equidistancia no es más que la diferencia de alturas entre dos curvas de nivel. Si las curvas en la representación están muy juntas, significa que hay una mayor inclinación, y si están más alejadas, ocurre lo opuesto. Habrá lugares demasiado accidentados, como son las montañas, en donde la mejor alternativa es hacer un trazado en zigzag, empezando el trazo desde abajo, ascendiendo con una pendiente media, y la curva de volteo se determina a criterio del ingeniero, dependiendo obviamente de la disponibilidad del terreno. Existen distintos trazos para los terrenos, pues hay una gran cantidad de formas en distintos terrenos. Tenemos los trazos de lazo, que facilitan los giros, las carreteras de ladera ondulada, los cuales técnicamente son carreteras que van subiendo una pendiente de un terreno por cualquier lado posible. La carretera de cerro, que como su nombre lo menciona, es la que cruza por un cerro, valga la redundancia. El trazo depende de la disponibilidad del terreno, por ello el ingeniero encargado debe estar bien preparado para afrontar las dificultades que se presenten a lo largo del proyecto. Y bueno, de mi parte, por el estudio de trazo, eso es todo. Gracias.